Hola chicos, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de las glándulas adrenales, antiguamente conocidas como glándulas suprarrenales. Pues bien, empezando con unas generalidades. Las glándulas adrenales, antiguamente llamadas glándulas suprarrenales o cápsulas adrenales, son un par de órganos glandulares bilaterales que se encuentran en la parte posterior del abdomen, que están en relación con el polo superior del riñón y con la porción suprailiar del borde medial. Recordemos que a nivel de riñón tenemos al ilio, y tomando como referencia el ilio tenemos una porción suprailiar y una porción infrailiar. Es esta porción suprailiar que se relaciona con las glándulas adrenales. ¿Ya? Como tal, estas glándulas adrenales cumplen bastantes pero demasiadas funciones relacionadas tanto con el equilibrio biológico como con el sistema nervioso autónomo, específicamente con la división simpática de este. Fisiológicamente, estas glándulas, como ya vamos a ver más adelante, se pueden considerar que son dos órganos glandulares encapsulados dentro de uno solo gracias a la presencia de la cápsula. ¿Ya? Esta glándula, como ya habíamos dicho, se encuentra en la parte posterior superior del abdomen, en una región topográfica conocido como el cuadrilátero de la suprarrenal, el cual va a estar limitado hacia lateral por el polo superior del riñón, hacia medial o hacia adentro por la columna lumbar con los grandes vasos, la vena cava inferior y la aorta abdominal a la izquierda. También tenemos que hacia arriba va a estar limitado por el diafragma, por las fibras del diafragma, y hacia adelante va a ser diferente. A la derecha va a estar el hígado y a la izquierda va a estar el estómago. Y por último, hacia abajo vamos a tener al pedículo renal. Repito los límites. Hacia lateral, el polo superior del riñón. Hacia medial, la columna lumbar con los grandes vasos. Hacia superior tenemos al diafragma. Hacia anterior, depende en qué glándula estemos hablando. A la derecha va a estar limitada por el hígado y a la izquierda por el estómago. Y hacia abajo por el pedículo renal. Listo. En cuanto a su situación, esta glándula puede tener tres tipos de situación, o tres tipos de posición más bien. Una posición alta, que es la 1, una posición baja, que es la 3, y una posición media. La posición alta es la que corona totalmente al polo superior del riñón. La porción baja es la que se encuentra en relación con el borde medial, con la porción suprailiar y con el pedículo renal. Y la porción intermedia es la que se encuentra entre estas dos. De estas tres posiciones, la más frecuente es esta, la posición baja, que se relaciona con el pedículo renal. En cuanto a sus diferencias, tenemos que la glándula adrenal derecha tiene una forma triangular o piramidal, en cambio la izquierda tiene forma de semilunar, que algunos libros describen como un gorro frígido o como una coma invertida. ¿Ya? Algo importante también respecto a su posición es que la derecha, la glándula renal derecha, es un poco más baja, en cambio la izquierda es un poco más alta y más relacionada con el borde medial del riñón. Ahora, ¿por qué hago esta diferencia? ¿Por qué les digo glándula renal? Es porque el nombre suprarrenal está, por así decirlo, equivocado debido a que nosotros hablamos de glándula suprarrenal e inmediatamente pensamos que tiene alguna relación importante con el riñón. No es así. La relación más importante de estas, o más bien donde se insertan estas glándulas, por así decirlo, es en los pilares del diafragma, ya que si nosotros movilizamos a los riñones y los extirpamos, la glándula suprarrenal va a seguir en su misma posición, no se va a mover. Ya vamos a ver más adelante por qué. Ahora, en cuanto a un recuento embriológico, porque es importante entender la embriología debido a que tiene mucho que ver con la fisiología y la división anatómica e histológica. Ahora, ¿cuándo empieza a aparecer más o menos los primeros esbozos de la glándula renal? Aproximadamente en la sexta semana de desarrollo. ¿Ya? Esta posee dos porciones totalmente distintas. Posee una corteza y una médula. La corteza va a estar derivando del mesodermo, ya es decir, de la capa intermedia de las capas germinales, ya del mesodermo, específicamente de las células mesenquimatosas que se localizan entre el mesenterio dorsal y las gónadas en desarrollo. Es decir, aquí está, las células mesenquimatosas que darán origen a la médula suprarrenal. Un dato importante es que la corteza suprarrenal, ¿ya? La corteza también. Es que la corteza suprarrenal, ¿ya? Produce hormonas esteroides y todas las células, todos los órganos que producen hormonas esteroides van a derivar en parte del mesodermo, ¿ya? Van a derivar de las células mesenquimatosas. ¿Ya? Entonces, esto es respecto a la corteza. La médula, en cambio, va a derivar de un lugar totalmente distinto. Va a derivar en este caso, va a derivar
de las células de la cresta neural, del ganglio simpático de la cresta neural, que deriva a su vez del ectodermo. Ya, esta es una diferencia totalmente importante. Repito de nuevo, las células de la corteza provienen de las células mesenquimatosas que se localizan entre el mesenterio dorsal y las gónadas en desarrollo, es decir, el mesodermo. Y la médula, en cambio, proviene de un ganglio simpático que proviene de la cresta neural, que a su vez proviene del ectodermo y que aparece aproximadamente en la 6ª semana de desarrollo. Listo, entonces con esto, ya teniendo en cuenta esta diferencia embriológica, podemos proseguir. Un dato interesante también es que en el feto las glándulas suprarrenal son 10 a 20 veces más grandes que las que son en el adulto, incluso son mucho más grandes que los riñones. ¿Debido a qué? Debido a que la corteza suprarrenal fetal ya produce, por así decirlo, precursores esteroideos que utiliza la placenta para la síntesis de estrógenos placentarios. ¿Ya? Este es como un recuento embriológico, solo recuerden eso. Corteza mesodérmica, médula ectodérmica de la cresta neural. Ahora, siguiendo con sus generalidades, como ya habíamos dicho, la glándula adrenal derecha tiene una forma piramidal y la izquierda tiene una forma semilunar. Para el estudio de su configuración externa, estos van a presentar una cara anterior, van a presentar una cara posterior, dos bordes laterales, un vértice y una cara renal, ya, o base. ¿Qué es lo que más destaca? Destaca que en toda su extensión esta glándula va a estar cubierta por un sinnúmero de surcos, del cual destaca uno profundo en la cara anterior, mal llamado ilio. ¿Por qué mal llamado ilio? Recordemos que el concepto de ilio anatómicamente es toda aquella zona donde ingresan y salen elementos vasculonerviosos. En este mal llamado ilio solamente sale la vena suprarrenal y los linfáticos, ya que los nervios y las arterias llegan por distintos puntos. ¿Ya? Ojo con eso entonces. Recuerden, cara anterior, el surco más profundo por donde sale la vena suprarrenal y los linfáticos. Ahora, en cuanto a las medidas, las glándulas renales tienen unas medidas clásicas, tienen un alto de 3 centímetros, tienen una anchura de 2.5 centímetros y un espesor de 7 a 8 milímetros. En estado normal, cada glándula pesa aproximadamente 6 gramos, es decir, ambas glándulas pesan un total de 12 gramos. ¿Ya? Su color va a depender mucho. Externamente presentan una coloración amarillo parduzca, pero si nosotros realizamos un corte, aparte de observar las dos zonas totalmente distintas, que es la corteza y la médula, vamos a observar también diferencias en cuanto a su coloración. La corteza va a tener un color amarillento, ¿debido a qué? Debido a la gran cantidad de colesterol que se encuentra en la corteza, en las células corticales, que es necesario para la síntesis de hormonas esteroides. En cambio, la médula va a ser de un color más oscuro, rojizo o castaño, por así decirlo, por la gran presencia de vasos sanguíneos que son necesarios aquí. Ahora, en cuanto a su constitución anatómica, como ya habíamos dicho anteriormente, la glándula suprarrenal es en sí dos órganos glandulares que están envueltos dentro de uno solo gracias a la presencia de la cápsula. ¿Ya? Es decir, podemos destacar dos zonas. O podemos destacar dos zonas, sí, podemos destacar dos porciones distintas. El estroma, que corresponde al tejido de sostén representado por la cápsula, y el parénquima representado por la corteza y la médula. En cuanto a la cápsula, tenemos que este es simplemente tejido conectivo laxo, fibroso y resistente, el cual emite tabiques al interior de la glándula. Ya está. Luego tenemos al parénquima, primeramente a la corteza. La corteza suprarrenal, como ya habíamos indicado, es una coloración amarillenta debido al colesterol que tiene necesario para la síntesis de hormonas esteroides, y el cual va a dividirse en 3 zonas. Algo que me olvidé decir es que la corteza representa aproximadamente el 90% del volumen de la glándula suprarrenal, y que la corteza produce aproximadamente 2 docenas de hormonas esteroides, conocidas como los corticoides, las esteroides, perdón, córticos suprarrenales. Entonces, ¿cuáles son estas 3 zonas de la corteza? Primero tenemos de superficie a profundidad, tenemos primero la zona glomerular, luego la zona fascicular y por último la zona reticular. Hablando en cuanto a la zona glomerular, es llamada zona glomerular debido a la presencia de estos glomérulos, los cuales son nidos pequeños de células. ¿Ya? La zona glomerular es importante ya que produce hormonas como son los mineralocorticoides, principalmente la aldosterona. ¿Ya? ¿De qué se encarga la aldosterona? Grosso modo, se encarga de la homeostasis electrolítica, ya que actúa sobre los túbulos distales del riñón, aumentando la reabsorción de sodio y agua y la eliminación de potasio, iones y hidrógeno para también mantener el equilibrio osmótico e impedir la acidosis.
Ya, eso respecto a la zona glomerular. Luego tenemos, y que la zona glomerular también me olvidaba, este es un dato importante, los porcentajes. La zona glomerular representa el 15% de la corteza. Luego, en la capa intermedia y la capa más grande, por así decirlo, tenemos a la zona fascicular, que representa el 80% del total de la corteza suprarrenal, y que es llamada fascicular debido a que contiene columnas celulares alineadas una con otra, ¿ya? Esta zona fascicular es importante debido a que produce glucocorticoides, ¿ya? Principalmente cortisol y en menor medida corticosterona, ¿ya? ¿De qué se encargan estos glucocorticoides? Estos glucocorticoides, principalmente el cortisol, se encargan de distintas funciones relacionadas a raíz del metabolismo, como es el metabolismo de los carbohidratos, también el metabolismo lipídico, la supresión de la respuesta inflamatoria y las respuestas alérgicas y la resistencia al estrés, ¿ya? Y en menor medida también produce gonadocorticoides, que ya vamos a ver más adelante. Y por último, tenemos a la zona reticular, que es la menos abundante, representa aproximadamente el 5 al 7%, y es llamada zona reticular ya que las células están anastomosadas entre sí formando una especie de red. Esta zona reticular produce gonadocorticoides, ya como son la dihidroepiandrosterona y la dihidroepiandrosterona sulfato, ya que también son producidas en una menor medida en la zona fascicular. Pero bueno, ¿de qué se encargan estos gonadocorticoides o andrógenos suprarrenales? No tienen tanta función, en concentraciones normales no tienen función, pero podemos destacar que se encargan del desarrollo del vello axilar y del vello púbico en las mujeres, ¿ya? Eso sería en cuanto a sus efectos. Esto respecto a la corteza. Respecto a la médula. La médula suprarrenal, en cambio, contiene a estas células aquí, conocidas como feocromocitos, también llamadas células cromafines. Estos feocromocitos o células cromafines corresponden o pertenecen más bien al sistema APUT. Recordemos que el sistema APUT significa Sistema de Células de Captación y Descarboxilación de Precursores de Aminas, ¿ya? Pero bueno, ¿cuál es la función de estas? La función de estas es producir, sintetizar, almacenar y liberar catecolaminas, es decir, hormonas derivadas de aminoácidos, como son la renalina y la noradrenalina, las cuales están en íntima relación con el sistema nervioso simpático. Entre algunas de sus acciones, por decir, son bastantes, pero entre algunas de sus acciones tenemos el aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, la broncodilatación, la disminución de la digestión y la secreción de enzimas digestivas, etcétera, etcétera, que eso ya vamos a ver cuando veamos fisiología de esto. Ahora, en cuanto a sus medios de fijación, como ya había dicho anteriormente, la glándula suprarrenal, por más que nosotros movamos al riñón, va a seguir en su posición, debido a que esta tiene algunos medios de fijación, como son los siguientes. Tenemos primero a las dos hojas que forman a la fascia renal. Recordemos que son dos. Tenemos a la hoja anterior o fascia de Grota y la hoja posterior o fascia de Zuckerman, que a nivel superior, hacia superior, se fusionan o se unen a la cara inferior del diafragma. Luego tenemos al tabique interreno suprarrenal, el cual es una dependencia de la fascia renal, ¿ya? Que va de anterior a posterior, ¿ya? Y separa a la glándula renal del riñón correspondiente. Luego tenemos a los pseudoligamentos suprarrenales. Aquí hago una pausa. ¿Por qué son pseudoligamentos? Porque estos en sí son los vasos sanguíneos y los nervios, los cuales tienen tejido conjuntivo condensado alrededor de estos, ¿ya? Tenemos entonces a los siguientes pseudoligamentos suprarrenales, que son los siguientes. Primero tenemos a la derecha al ligamento suprarrenocava, ¿ya? Que el cual lleva en su interior a la vena suprarrenal derecha. A la izquierda tenemos al ligamento suprarrenoaórtico, ¿ya? El cual en su interior, en su espesor, lleva a la arteria suprarrenal media izquierda. Luego de eso tenemos a la derecha de nuevo al ligamento suprarrenohepático, el cual une al hígado, a la cara visceral del hígado con la glándula suprarrenal. Y luego en ambos, tanto izquierda como derecha, tenemos al ligamento suprarrenodiafragmático, que es el más fuerte y el más resistente de todos, y que lleva en su espesor a las arterias suprarrenales superiores. Luego de eso tenemos a los elementos nerviosos, como es el caso de los nervios que provienen del plexo celíaco, como los nervios provenientes del nervio esplácnico mayor, las ramas provenientes del esplácnico mayor. Ahora, si se quieren poner un poco más exquisitos, las ramas provenientes del esplácnico mayor están dirigidas hacia posterior y las del plexo celíaco dirigidas hacia mediano.
Listo con eso entonces. Esos son sus medios de fijación. Repito, hoja anterior o de Gerota, hoja posterior de Zuckerkant, tabique interreno suprarrenal, los pseudoligamentos suprarreno cava, suprarreno hepático, suprarreno aórtico, suprarreno diafragmático y los ramos nerviosos derivados tanto del nervio esplácnico mayor como del plexo celíaco. Aquí estaría el ligamento suprarreno cava. Ahora, en cuanto a sus relaciones, como ya habíamos dicho, tenemos relaciones anteriores, posteriores y relaciones en cuanto a sus bordes. Las diferentes son las relaciones anteriores, van a ser distintas tanto a la derecha como a la izquierda. En cuanto a la glándula renal derecha, por su cara anterior va a estar relacionado con el hígado, como podemos ver aquí que está fraccionado, va a estar en relación con la vena cava inferior y va a estar en relación también con la segunda porción del duodeno, que también se ha fraccionado. Algo importante que destacar aquí es que esta relación con el hígado ya permite que la glándula suprarrenal y el hígado emitan una serie, bueno, principalmente la glándula suprarrenal, emite una serie de condensaciones de tejido conjuntivo conocidas como ligamentos hepatosuprarrenales, externo e interno, o lateral y medial, ya, los cuales van a limitar esta fosa, conocida como el receso hepatosuprarrenal. ¿Ya? Listo, entonces. Eso en cuanto a la derecha. Recuerden, hígado con los ligamentos hepatosuprarrenales externo e interno y el receso hepatosuprarrenal, segunda porción del duodeno y vena cava inferior. En cambio, si nos transportamos a la izquierda, va a estar en relación en toda su extensión con la cara posterior del estómago que la separa de la transcavidad de los epiplones. ¿Ya? Va a estar en relación también con la cola del páncreas, y aquí en esta zona estaría en relación con la cola del páncreas, con los vasos esplénicos y también con el vaso, con el polo inferior del vaso. Eso en cuanto a sus relaciones por su cara anterior. Aquí incluso lo podemos observar. Segunda porción del duodeno, vena cava inferior. Y aquí a la izquierda tenemos estómago, parte del polo inferior del vaso, páncreas con los vasos esplénicos. Sus relaciones posteriores, en cambio, son iguales tanto a la derecha como a la izquierda. Sus relaciones posteriores son que se relacionan con la columna lumbar, con la columna vertebral, específicamente con la cara lateral de T12, de L1 y de L2. Es decir, la última vértebra torácica y las primeras dos vértebras lumbares. También se relacionan con las dos últimas costillas, ¿ya? Se relacionan en toda su extensión con las fibras del diafragma y también se van a relacionar, bueno, aquí es una relación distinta. A la izquierda se va a relacionar con la vena lumbar ascendente y en cambio a la derecha se va a relacionar con el tronco simpático. Y una última relación también importante que ya la habíamos visto en riñón es que va a relacionarse también con el seno pleural, con el receso costodiafragmático o triángulo de Vauclavic. Ya esto en cuanto a su cara posterior. Ahora, en cuanto a sus relaciones de su cara renal, ya es que va a estar simplemente en relación con el riñón, con el polo superior del riñón. Basta. Su relación superior o relación del vértice va a estar en relación con el diafragma y con el ligamento suprarreno-diafragmático. Y por último, sus relaciones lateral del borde medial. Ya este sería el borde medial. Van a ser distintas tanto a la izquierda como a la derecha. A la derecha se va a relacionar con la vena cava inferior y con el ganglio semilunar derecho y con la arteria frénica inferior. Ya, aquí está la arteria frénica inferior. En cambio, del borde medial izquierdo se va a relacionar con el páncreas en primer lugar, se va a relacionar también con el ganglio semilunar izquierdo y con la arteria frénica inferior izquierda. Esas serían sus relaciones. Por último, su vascularización. Tenemos que, como todo órgano endocrino, como toda glándula de secreción endocrina, estas glándulas tienen una abundante vascularización. De hecho, el flujo sanguíneo en las glándulas renales corresponde a 5 mililitros por gramo por minuto de flujo arterial por gramo de tejido. Es decir, es una abundante vascularización y debe estar dada por dos grupos arteriales, las arterias suprarrenales principales y las accesorias. Las suprarrenales principales son las suprarrenales superiores, las medias y las inferiores. Hablemos de cada una de ellas. Entonces, tenemos primero a las arterias suprarrenales, tenemos entonces a las arterias suprarrenales superiores. Estas son ramas directas de la arteria frénica inferior. Son en número de 6 a 8
¿Ya? ¿Y cuál es la particularidad? Es que estas arterias, las arterias frénicas inferiores, emiten a las arterias suprarrenales superiores, que a su vez dan dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, como ustedes pueden ver aquí, una rama anterior y una rama posterior, que es como si fueran pinzas arteriales. Ya, recuerden, suprarrenales superiores son en número de 6 a 8, provenientes la mayoría de las veces de la frénica inferior y en otras ocasiones de la aorta. Bueno. Luego tenemos a las arterias suprarrenales medias o capsulares medias, las cuales son ramas directas de la aorta que se localizan entre el origen del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Estas aquí son distintas tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha simplemente va a pasar por detrás de la vena cava inferior y a la izquierda va a llegar directamente a la glándula, la porción media de la glándula. Ya, asimismo emiten ramas anteriores y ramas posteriores. Listo. Y por último tenemos a las suprarrenales o capsulares inferiores, las cuales son ramas directas de la arteria renal. Recordemos que la arteria renal en su trayecto da estas ramas aquí que corresponden a las arterias capsulares inferiores, ¿ya? Las cuales son distintas de nuevo a la izquierda y a la derecha. A la izquierda simplemente van a estar en relación con el plexo celíaco, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí. En cambio, a la derecha es un poco más larga y pasa por detrás de la vena cava inferior, como ustedes pueden observar aquí. Ya pasa por detrás de la vena cava inferior y se dirige de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Listo, entonces eso sería todo respecto a la vascularización, hablando de las arterias suprarrenales principales, de nuevo, superior, media e inferior. Las accesorias simplemente son por ahí uno que otro ramito que provienen tanto de las arterias lumbares, de las arterias gonadales y de las arterias perirenales. Ahora, en cuanto a su modo de distribución, una vez que estas arterias han llegado a la glándula, estas necesitan ramificarse y estas van a formar un aproximado de 3 plexos capilares. Tenemos primero al plexo capsular, el cual, valga la redundancia, irriga la cápsula. Y luego tenemos a los dos plexos, tenemos otros dos plexos. Tenemos al plexo sinusoidal cortical, ¿ya? Y al plexo sinusoidal medular, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias? Es que el plexo cortical, ya, ni bien estas arterias llegan, se ramifican en numerosos capilares de tipo sinusoidal. ¿Y por qué es la importancia de estos sinusoides? Para que dejen pasar la mayor cantidad de hormonas posibles, ¿ya? Estos capilares sinusoidales irrigan la corteza y luego de dar toda su irrigación van a drenar directamente en los sinusoides medulares, ¿ya? Listo. Y luego de eso tenemos al otro plexo, que es el plexo sinusoidal medular, que atraviesa la corteza y drena en los capilares sinusoidales medulares. Eso en cuanto a su modo capilar. Algo que me había olvidado también de decir es que estas arterias, una vez aquí, antes de formar estos plexos, emiten dos vasos, dos distintas ramas. Primero, tenemos a los vasos cortos, ya, o vasos corticales, los cuales llegan a la corteza y forman el plexo sinusoidal cortical. Y luego tenemos los vasos largos que atraviesan los tabiques de tejido conjuntivo hasta terminar drenando en la médula. Listo, entonces. Luego de eso tenemos a las venas. Las venas son en número de dos grupos, venas periféricas y venas centrales. Las venas periféricas son sencillas, terminan irradiándose hacia afuera, ya atraviesan la cápsula y terminan en las venas frénicas inferiores. Ya está. En cambio, ya, las venas principales, conocidas como la vena centro, médulo suprarrenal o venas suprarrenales, son una por cada glándula, es decir, una derecha y otra izquierda, ¿ya? Estas aquí tienen una particularidad y es que, como ustedes pueden observar, y como observan acá también, en vez de tener una capa circular media de músculo liso, tienen una capa longitudinal media de músculo liso. Es decir, corresponde a un vaso atípico que se conoce en histología. ¿Por qué es importante esta disposición? Es importante porque la contracción de todos los fascículos longitudinales lisos de la capa media va a causar una reducción del volumen de la glándula. Y al reducir el volumen de la glándula, ¿qué es lo que va a causar? Va a causar que aumente el flujo de salida de las hormonas hacia la circulación. Hay algunos libros como Ross que describen que es similar a apretar una esponja mojada, escurrir una esponja mojada, sale más líquido, ¿ya? En este caso salen más hormonas. Ahora, con lo anatómico que nos corresponde. Una vez que se forman esta vena médulo suprarrenal, esta sale
por medio del ilio, ¿ya? Y va a drenar en dos lugares distintos, tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha, ya va a a la derecha va a drenar directamente en la vena cava inferior. Es corta, nace y termina en la vena cava inferior. En cambio, a la izquierda es un poco más distinto, ya que va a unirse, por lo general se termina uniendo con la vena frénica inferior para drenar directamente en la vena renal izquierda. ¿Ya? De nuevo, a la derecha drena directamente en la cava inferior, y a la izquierda se une con la frénica inferior y drena en la vena renal izquierda, ¿ya? O puede drenar directamente en esta, como ustedes pueden ver acá. En cuanto a sus linfáticos, ya estamos terminando. Los linfáticos de la suprarrenal, ya, son de dos tipos. Son unos periféricos, que, valga la redundancia, atraviesan la cápsula, y son unos centrales, las cuales se dirigen, valga la redundancia, hacia la médula y rodean a la vena suprarrenal, como ustedes pueden observar acá. Los linfáticos también están presentes en los vasos que rodean a los, valga la redundancia, los vasos sanguíneos, ¿ya? Y estos linfáticos van a drenar en distintos ganglios, sea a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? A la derecha va a terminar drenando en los linfonodos cauaórticos. En cambio, a la izquierda va a terminar drenando en los linfonodos aórticos laterales. ¿Ya? Aórticos laterales, y también en este caso en la izquierda va a terminar drenando en los linfonodos mediastínicos posteriores. Una importancia y una correlación fisiológica es que estos vasos linfáticos ayudan a la distribución de un complejo de proteínas llamado cromogramina A, el cual es importante porque es un precursor de varios péptidos que se encargan de la función de la modulación neuroendocrina de las células cromafinas. Eso ya veremos cuando veamos fisiología. Y por último, la inervación, ya para terminar. La inervación de la glándula suprarrenal, de las glándulas renales, proviene de dos, por así decirlo, plexos nerviosos. Primero, tenemos a los nervios que provienen del esplácnico mayor, ¿ya? Recordamos que el esplácnico mayor su soma se localiza en el asta intermedio lateral de los segmentos torácicos de T5 a T9, ¿ya? Estos, provenientes del esplácnico mayor, se dirigen a la parte posterior de la glándula, ¿ya? Son fibras como tal mielínicas, ¿ya? Y luego tenemos al siguiente grupo de fibras que provienen del plexo celíaco, que llegan en cambio a la parte medial. Como ustedes pueden observar aquí, llegan a la parte medial y son fibras amielínicas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? O más bien, ¿cuál es la correlación? ¿O qué es lo que estoy tratando de decir? Es que la glándula suprarrenal tiene la mayor inervación que cualquier otro órgano, debido a que esta glándula, específicamente la médula, está en íntima relación con el sistema nervioso simpático, ¿ya? Trabajan como una unidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que estos nervios llegan y se distribuyen, van a haber tres tipos de fibras. Vamos a tener fibras preganglionares, vamos a tener fibras simpáticas preganglionares, simpáticas postganglionares y parasimpáticas. Las parasimpáticas no tienen ninguna función hasta el momento. En cambio, las preganglionares, ¿ya?, van a encargarse de ¿qué? De estimular a las células cromafines para que liberen adrenalina y noradrenalina, es decir, liberen catecolaminas, ya que de nuevo recordemos que embriológicamente la médula suprarrenal es en sí un ganglio simpático evolucionado, es decir, un ganglio simpático pero que ha cambiado su forma, ya ha cambiado su naturaleza. Es decir, llega aquí el estímulo, como ustedes pueden ver aquí, llega el estímulo por medio de los nervios del nervio esplácnico mayor. El nervio esplácnico mayor se encarga de la liberación de acetilcolina y se une a los receptores nicotínicos de la médula suprarrenal. ¿Para qué? Para la liberación de catecolaminas al plasma, a la sangre, y que estos ejerzan sus distintas funciones. ¿Ya? Esas son sus fibras simpáticas preganglionares. Las fibras simpáticas postganglionares, en cambio, se distribuyen a los vasos sanguíneos. Ya se distribuyen a los vasos sanguíneos, ¿para qué? Para simplemente controlar y regular el flujo sanguíneo, y también en parte se distribuyen a la corteza para que tengan cierta influencia en la producción de hormonas esteroides. Y algo también que me había olvidado decir es que la mayoría del soma, el soma de las neuronas,
ya vale la redundancia, el soma de las neuronas se concentra principalmente en los segmentos medulares de T6 a L2. Listo, chicos, eso sería todo respecto a glándulas renales. Espero les haya gustado. Cualquier cosa, preguntas, dejen en los comentarios. Sin más que decir, me despido.